Entonces, la Biblia nos enseña del nacimiento de Jesucristo. Fue anunciado desde el libro de Génesis, que se le atribuye a Moisés. Y a lo mejor se dice también que hubo más personas que apoyaron a Moisés en los escritos del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero principalmente se le atribuye a Moisés. Desde el principio se nos habla en el libro de Génesis acerca del nacimiento de Jesús. Luego, desde la primer familia. Entonces, la Biblia tiene más de 350 profecías en el Antiguo Testamento del nacimiento, de la vida y de la muerte de Jesucristo. Y quiero que nosotros podamos contemplar este asunto, porque que podamos pedirle hoy al Espíritu Santo que nos muestre la gran magnitud y poder del Dios que tenemos, que no es cualquier Dios, que no es un profeta más, ¿sí? No es una persona más, ¿sí? Es el creador del universo, es el Rey de reyes, Señor de señores. La Biblia dice que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblarán y doblan sus rodillas ante Jesucristo. Y si hay alguno que no la haya doblado, la va a doblar también. Todos se van a inclinar ante nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a entender mucho de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hablamos nosotros en las 3 semanas pasadas acerca de la salvación, que somos salvos por gracia. Hablamos nosotros y estuvimos enseñando acerca de que la salvación tenemos que cuidarla, si no podemos llegar a perderla. También estuvimos enseñando porque hay una postura que dice que la salvación no se pierde, pero nosotros estuvimos viendo con bastante peso bíblico, o sea, pasajes de la Biblia, vimos más de 17 pasajes, el por qué entendemos que que la salvación sí se puede llegar a perder. Y cuando menciona o da a entender la Biblia que no se pierde, no es que no se pierda, lo que quiere decir es que Dios haría cualquier cosa por nosotros como hijos, por amor, para salvarnos. Pero cuando nosotros tenemos literalmente un rechazo claro hacia Dios, hacia Jesucristo y todo lo que Él representa, Él no va a obligarnos a que sea salvo. O sea, no nos va a obligar a meternos al cielo. Entonces, la Biblia nos enseña que en estos tiempos que estamos viviendo, Jesús mismo dijo, en los tiempos de dolores de parto, que mucha gente de sus seguidores lo traicionarían, lo abandonarían, negarían la fe. El amor dice que se enfriará. Por multiplicarse la maldad, se va a enfriar el corazón de muchos. Entonces, el mismo Jesús lo anunció en Mateo 24. Entonces, hoy vamos a ver de qué tamaño es, no tanto como de qué tamaño, pero es para que nos demos una idea de la grandeza de nuestro Señor Jesús. Cómo la misma Biblia lo anuncia y nadie lo puede negar. Porque hay evidencia histórica, científica de los escritos de la palabra de Dios, de la existencia de Jesucristo y de la existencia de sus ancestros. Se acaba de encontrar evidencia de toda la familia de David, ¿sí? En el Medio Oriente, de la casa de David, y empieza a numerar toda la casa de David. Y digo, ya había antes evidencia científica sobre David, el rey David, que se le considera el padre en lo físico, en lo terrenal de Jesucristo. Por eso le nombraban a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le gritaban los enfermos. ¿Sí? Entonces, vamos a estar viendo, miren, vamos a comenzar hoy con lo que es
esta palabra, el nacimiento del Mesías, yo le puse aquí como un subtítulo, profecías sobre su nacimiento. Y vamos comenzando con el libro de Génesis, y yo tengo aquí una versión que se llama Nueva Biblia Viva, que nos lo deja ver un poquito más claro acerca del nacimiento de Jesús. Dice, habrá siempre enemistad, está hablando aquí Dios, le está hablando a Adán, a Eva, a la serpiente, y aquí específicamente está hablando a Eva y a la serpiente. Y está hablando, miren lo que dice, habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Dice, el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y se está refiriendo directamente a una profecía sobre el Mesías, el Hijo de Dios, sobre Jesucristo. Dice, el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Yo les sugiero que si tienen pluma y papel, anoten cada uno de estos. Es importante que tú tengas fundamentos de tu fe. Y si alguien te dice, no, es que ese Jesús, ¿qué? ¿Ah? Y si alguien llega a cuestionarte de dónde sale, pues tú le puedes decir, sabes que hay más de 350 profecías cumplidas acerca de el nacimiento, la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo. Aproximadamente en un solo día, el día de la crucifixión de Jesucristo, es nomás como un dato, se cumplieron en ese solo día más de 20 profecías hechas en el Antiguo Testamento sobre la muerte de Jesús. Imagínate nada más lo tremendo que Jesús es. No es cualquier persona. Cumplió profecía tras profecía tras profecía al pie de la letra. Es impresionante. Entonces, ¿qué podemos sacar de ahí? Si Él ha cumplido tantas cosas, es decir, ya lo cumplió todo, ¿tú crees que lo que habla acerca de nuestras vidas en las promesas de la palabra de Dios, tú crees que no lo hará? ¿Tú crees que Él fallará? ¿Tú crees que Él va a ser infiel a su palabra? De ninguna manera. Antes bien, cumplirá cada palabra que Él dijo, lo va a cumplir. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros, si nosotros permanecemos en Jesús, dice que la perfeccionará y la terminará. Es decir, si tú llegaste a los pies de Cristo y entregaste tu vida a Él y Él es tu Señor y tu Salvador, y tú sientes que te hace falta mucho, pues tú permanece fiel. Sigue honrándolo, obedeciendo su palabra, leyendo su palabra, buscando su presencia, ¿sí? Y verás cómo no se cumple cada cosa que Dios dice acerca de los que le siguen. ¿Sí? Tú dices, Dios, he dejado esto por ti, he dejado esto otro, te obedecí, he sido fiel. Ten paciencia, Dios te va a dar todo lo que Él te dijo que te iba a dar, todo lo que está hablado en la palabra acerca de nosotros. Dios lo va a cumplir porque Él es fiel. No nos desesperemos. Y aunque no lo viéramos en esta vida de este cuerpo de carne y sangre, tenemos toda una eternidad para que Él cumpla las cosas. No quiere decir que Él no las va a cumplir, simplemente que tiene tiempos para llevarlo a cabo y hacerlo perfecto. ¿Sí? Muy bien, tenemos aquí el primer verso en Génesis 3:15, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Dice que Jesús le va a aplastar la cabeza literalmente al diablo, a Satanás. Y la Biblia nos da evidencia de eso. Dice que Jesús venció la muerte, que Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno. ¿Ah? O sea, Él tiene autoridad, ¿sí?, para meter a Satanás al infierno, y lo va a hacer al final de los tiempos. ¿Sí? Entonces, Él venció la muerte. La Biblia dice, ¿dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde muerte tu aguijón? ¿Sí? La muerte fue sorbida en victoria. ¿Sí? Se acabó, no hay muerte para los que creemos en Jesús. Se cumplió la profecía en la resurrección de Jesucristo. Génesis 49 del 8 al 9 está hablando Jacob.
está dando palabra sobre sus hijos, sobre las 12 tribus. Y vean lo que dice la palabra aquí, específicamente a su hijo Judá. Dice, Judá. Si ustedes saben, Jesús es descendiente de Judá, ¿sí? Y Judá, vean la palabra que le da a su padre Jacob. Dice, Jacob es el que conocemos como Israel. Se le cambió el nombre. Jacob significaba ladrón, ¿verdad? Entonces, pero Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Entonces, Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán a ti. Judá. A ver, ¿por qué no le dijo eso a José? Ya todos sus parientes se habían inclinado hacia José. ¿Recuerdan el príncipe de los sueños en Egipto? Cómo salvó a toda su familia. Pero no le tocaba a José. Dios ya tenía un plan para la humanidad y era a través de Judá que iba a traer al rey David en un futuro y después iba a traer a Jesucristo en un futuro, que ya es pasado ahorita, ¿ok? Entonces, estaba hablando aquí Jacob acerca del futuro. Dice, Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? ¿Sí? Y luego dice el 49:10, dice, el cetro no se apartará de Judá. Está hablando de eternidad. El cetro eterno. Jesús es el eterno. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Está hablando de Jesús. Desde el principio, desde el libro de Génesis, hay profecías acerca del nacimiento de Jesús. Entonces, ustedes pueden ver esta historia de estos sabios de Oriente que venían a Jerusalén y se hicieron una entrevista con el rey Herodes el Grande. Y ellos, en esa entrevista que tienen con él, ellos le dicen que ¿dónde está el rey de Israel que ha de nacer? ¿Sí? Le preguntan así. Y entonces Herodes dice, pues a ver, y le manda a hablar a sus sabios. ¿De qué me están hablando ellos? Dice, ¿dónde ha de nacer? Y le dicen los sabios del rey, dice, ha de nacer en Belén. Y esto, ustedes dicen, ¿cómo sabían? Porque estaba escrito. Estaba escrito. Y ahorita les voy a ir explicando cómo es eso. Pero estaba escrito el tiempo, estaba escrito la ciudad, el momento en que el Mesías iba a nacer. ¿Sí? Estaba escrito el momento en el que iba a morir. Todo esto estaba escrito. Entonces Jesús viene y empieza a cumplir profecía tras profecía. Entonces empieza a decir aquí esta bendición que Jacob dice sobre Judá. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Y todavía habla más sobre el futuro venidero, uno que todavía nosotros no vemos. Todas las naciones lo honrarán. La Biblia dice, y nos habla de esto, desde el libro de Daniel, y muchos profetas hasta el Apocalipsis, nos dicen que Jesucristo vendrá al final del tiempo que Dios va a estar tratando con la tierra, pero principalmente con su pueblo Israel. Vendrá al final y vencerá a el anticristo. Vencerá a Satanás, dice, y que va a someter a todas las naciones que quieren hacer daño a su pueblo. Los va a vencer y Jesucristo va a venir a gobernar esta tierra junto con su iglesia. Junto con su iglesia. Y esos son los que hayan muerto ya y se hayan ido para allá al cielo con él. Y cuando venga Jesucristo, también la Biblia nos habla de que muchos van a ser
transformados. Bueno, primero, no me voy a meter ahorita a las profecías del fin, pero vamos a ser transformados y otros vamos a haber muerto desde antes o qué sé yo. No sé qué me va a tocar a mí ni a ustedes, pero o ya sea que nos vayamos con el Señor, si es que morimos antes o si somos transformados, de una de otra forma vamos a estar con Dios. Esto es muy importante, ¿sí? Bueno, ahorita les comento algo que estaba pensando, porque tenemos que estar muy atentos, porque imagínense que Jesús viniera una mañana como hoy. Y nada más imagínense, no quiero decir nada más, ¿verdad? Pero imagínense, ¿cómo nos agarraría todo el mundo? Entonces, como dije, no tiene nada de malo ver el fútbol, ¿sí? Pero, ¿qué es nuestra prioridad en el corazón? ¿Qué es nuestra prioridad? Mira que no se acabe nuestro aceite en nuestra lámpara, que esté ferviente. Porque yo o sea, definitivamente, la Biblia dice que vamos a estar haciendo distintas actividades cuando Jesús venga en el rapto. ¿Sí? Dice que uno va a estar moliendo, ¿verdad? Van a estar dos moliendo. Dice uno será quitado y el otro será dejado. Uno va a estar, van a estar dos durmiendo, uno será quitado y el otro será dejado. Entonces igual, uno va a estar viendo el fútbol, uno se va tomado y otro se va a quedar. Entonces, así va a ser, vamos a estar haciendo distintas actividades. Por eso yo digo que tenemos que hacer conciencia de la importancia de nuestro Salvador, de nuestra fe, que es más que cualquier cosa, ¿sí? Entonces, y para nada eso es, no estoy hablando de los que no están, para nada, para nada, no estoy hablando de eso. Solo quiero que hagamos conciencia de la importancia de esto, ¿sí? Muy bien, el siguiente. A ver, pónmelo ahí el siguiente porque no me aparece aquí. Ok. Números 24, también de Moisés. Veo a los israelitas viniendo, pero no ahora, sino en el futuro. ¿Sí? Los veo, pero no cerca. Como una estrella saldrá un rey del pueblo de Jacob, a través de Judá, a través de David. ¿Sí? Una estrella saldrá un rey del pueblo de Jacob. Se levantará un gobernante de los israelitas. Él aplastará las cabezas de los de Moab y de todos los hijos de Set. Se apoderará de Edom y tomará posesión de su enemigo Seir. Israel mostrará su poderío. Un gobernante vendrá de Jacob y destruirá a los que queden en esas ciudades. Y está hablando proféticamente de las naciones que han sido enemigas de Israel y que apuestan todo a desaparecer a la nación de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y también a su iglesia de la faz de la tierra. Entonces, desde el principio en Génesis estaba hablado que iba a haber enemistad entre los descendientes de Eva, hablando de Jesucristo, y los descendientes de la serpiente, que la Biblia nos dice que los hijos del diablo son todos los que practican el pecado y que no hay amor en ellos, no hay amor de Dios en ellos. Entonces, estamos hablando de dos simientes y cómo saldrá un gobernante. Jesucristo llegará a este planeta y va a acabar con, y no estamos hablando, esto está hablando más del tiempo futuro que todavía nosotros no hemos vivido. Va a acabar con todas las naciones que estén opuestas a Israel. Muy bien. El siguiente, por favor. Los nómadas, fíjate bien, este salmo habla sobre los magos de Oriente. Fíjate qué padre. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él. Sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán
tributo. Y como dice, que eran de tierras lejanas, eran de oriente, pero dice también de occidente. Dice, los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán a él y todas las naciones les servirán. Habla de su nacimiento y habla de su segunda venida. Todos los reyes de la tierra se inclinarán ante él y le servirán. Entonces vemos cómo la Biblia es tan increíble y nos da profecías de Jesucristo más de 1000 años atrás. ¿Sí? Y sigue, entonces aquí está hablando y mira, y luego dice, se ve cumplido esto en los magos de Oriente y está por cumplirse lo que viene cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida, que va a someter a todas las naciones. La Biblia dice en el Apocalipsis que ya no va a venir como un siervo sufriente. Dice la palabra que va a gobernar con puño de hierro. O sea, qué tremendo, qué tremendo lo que dice acerca de Jesús. Dice, con puño de hierro gobernará. ¿Sí? Dice que cuando venga descendiendo desde el cielo, va a venir con la espada desenvainada. Va a traer juicio sobre esta tierra y va a someter todos aquellos que hayan estado en contra de él, de su iglesia, de su pueblo. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo esta profecía en Salmo 72 acerca de estos sabios de Oriente, lo que conocemos comúnmente como los Reyes Magos, culturalmente lo conocemos así, ¿sí? Que trajeron presentes a Jesucristo durante su nacimiento. Ahora, nosotros sabemos que Daniel estuvo en lo que fue Persia, no solamente Persia, sino desde el comienzo de este imperio que fueron primero los babilónicos, ¿sí? Sirios, luego los babilónicos, luego los persas. Pero estuvo Daniel y hubo otros 3 más, que era Sadrach, Mesach y Abednego. Estuvo otro también que fue entre los más líderes más grandes de este imperio, llamado Mardoqueo, que lo tenemos en el libro de Esther, el cual también se le dio que podía gobernar. Dice que fue el segundo en todo el imperio de los persas. Entonces, ¿de qué se encargaron ellos? Ellos se encargaron de difundir no solamente la cultura de los judíos, sino las leyes de los judíos y todas las cosas relevantes, profecía, palabra, se le pasó a todo el imperio persa. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde aprendieron los reyes magos, verdad? Que iban a ser Jesucristo. ¿Cómo calcularon el tiempo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo sabían que se presentaría de tal manera? ¿Sí? Entonces, ¿creemos que fueron guiados por el Espíritu Santo? Sí, creemos que fueron guiados por el Espíritu Santo, porque la Biblia también nos deja ver que ellos fueron avisados cuando iban a regresar a Herodes. Se les dijo que no regresaran por el camino donde habían venido ni se presentaran delante de Herodes, porque él ya tenía un plan malo, sino que se fueran por otra ruta, porque él quería matar a Jesús, Herodes. ¿Sí? También que venía con este corazón, ya literalmente había dejado que Satanás entrara a su vida. Entonces estamos viendo que ellos agarraron toda esta información, todos estos datos del nacimiento de Jesús de la Biblia. ¿De dónde? De los versículos que estamos viendo ahorita. Ahorita vamos a ver más, para que entonces al final digan, sí, cierto. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces tenemos muchos hombres que fueron, que resaltaron. Mujeres también, tenemos a la reina Esther. En los imperios, mientras Israel estuvo en el exilio, que todos ellos transmitieron el conocimiento que tenían de la palabra, su cultura, sus escritos. ¿Sí? Entonces la Biblia nos dice que cuando se le dio permiso a los israelitas que fueran a reconstruir primero la muralla a través de Nehemías y luego a través de Esdras, que levantaran el templo,
¿sí? No solamente se les dio permiso, sino se les dijo a todo el pueblo, ¿verdad? A todo el imperio, que apoyaran a los israelitas, que dieran dinero, finanzas. Él mismo decía, este rey persa, me parece que es Darío, el de la reina Esther, el de Nehemías, no me acuerdo, se me fue el nombre. Ciro, era Ciro el último, que dice, Dios me dijo, y hizo un edicto, ¿sí? Dios me dijo que le construyera un templo en Jerusalén, a uno que ni judío era. Impresionante. Pero sin embargo, había decidido honrar a Dios porque había visto su poder. Dice, Dios, el que me dio el dominio sobre todo este imperio, el poder que tengo se lo debo a este Dios, al Creador. Me dijo que le hiciera un templo en Israel. Y entonces él movió todo, hizo un edicto para que el templo se volviera a reconstruir. Entonces de ahí entendemos que todo el imperio persa, que estamos hablando que desde parte de la India, todos estos países, ¿verdad? De que lo que es Irán, lo que es Irak, Afganistán, todo esto, Arabia, ¿sí? Toda la parte de Asia Menor, todos tenían esa influencia de este imperio, eran dominados por este imperio y tenían como principales maestros de maestros a los hombres judíos como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Mardoqueo, la reina Esther. Todos estos hombres ilustres que Dios había levantado transmitieron toda esta información, y por eso los magos de Oriente sabían que Jesús iba a nacer en ese tiempo y sabían todo lo que representaba Jesús. Muy bien. Siguiente. Jeremías 31:15. El profeta Jeremías dice, esto dice el Señor, en Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. Es una profecía acerca de la matanza de los niños que eran de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, para tratar de acabar con la vida del Mesías. De parte todo esto del diablo, dirigido por Herodes el Grande. Entonces, es una profecía de lo que iba a pasar alrededor del nacimiento de Jesús. Jeremías. Estamos hablando del tiempo de los reyes. El tiempo de los reyes un poco antes del exilio de la nación de Israel. ¿Sí? Muy bien. Otra profecía. Vamos a verlo. El siguiente, por favor. Y tú dices, ¿cómo calcularon el tiempo? Pues a través de Daniel. Les dice exactamente la aparición de Jesús. Les dice cuándo iba a aparecer el ungido y cuándo iba a morir. No nos vamos a poner ahorita como a descifrar las 70 semanas. Podemos verlo después en una gráfica. Pero un ángel le dice a Daniel, le dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para tu nación Israel. Y esto es lo que va a pasar en las 70 semanas. Entonces, no está hablando de 70 semanas, sino que los judíos tenían este conteo antes, que eran 70 semanas, cada semana era de 7 años. Entonces, es así como se hace el conteo. Entonces, no es como nosotros lo conocemos. Dice, tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo contra... Lo puse en la traducción lenguaje actual, que es la traducción que más nos puede dejar ver cómo comprender los tiempos. Dice, para que termine el castigo contra tu pueblo y contra la ciudad santa. Es decir, Dios está tratando, aún en la actualidad, está tratando con la nación de Israel. ¿Sí? Ahorita vivimos en un tiempo que se llama tiempo de la iglesia o tiempo de la gracia, donde a través de Jesucristo podemos ser salvados. Es decir, hay una pausa en estas 70 semanas. Se han cumplido 69 semanas y falta una semana por cumplirse. Una semana de 7 años, que es la semana 70 y es la semana que se le llama el fin del mundo, que es la tribulación y la gran tribulación.
El juicio de Dios para la tierra es la última semana de Daniel, la 70. Es la que falta por cumplirse. Pero hasta que en el año 70 después de Cristo, cuando la nación, la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y literalmente, como Jesús profetizó, no quedó piedra sobre piedra del templo. Ahí acabó la semana 69 de Daniel. ¿Sí? Y si tú le cuentas de que son de la semana 79, le cuentas hacia atrás, desde que se empezó a reconstruir la ciudad de Israel después del exilio, exactamente da el tiempo correspondiente a 69 semanas. 69 por 7, ¿quién tiene la cuenta? A ver, 69 por, a ver, es bueno, son como 400 y tanto años, 483 años. Entonces, si hacen la cuenta, da exactamente desde que se dio un edicto para la reconstrucción de la ciudad, ¿sí?, hasta que la destrucción, ¿sí?, sí, de Jerusalén. Ahí son 69 semanas de 7 años cada semana. Se hace una pausa. Esa pausa es aproximadamente 2000 años y se dice que pasando cierto tiempo, entonces viene el rapto. Después del rapto viene la última semana de 7 años por cumplirse para el trato de Dios con Israel y con la tierra. ¿Sí? Entonces esto es lo que dice: tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo contra tu pueblo y la ciudad santa. ¿Por qué está castigando Dios a Israel? ¿Sí? ¿Por qué está disciplinando Dios a Israel? Necesitan leer los libros de Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, donde se nos habla, y todo lo que son los profetas, se nos habla acerca de todas las cosas peores que hizo la nación de Israel, incluso peores que llegó a cometer, similares y peores que Sodoma y Gomorra. Entonces Israel hizo cosas horribles, aberrantes, que Dios tiene que hacer esto. ¿Sí? El castigo contra tu pueblo y la ciudad santa, y Dios les perdone su maldad. O sea, Dios los va a perdonar. ¿Sí? No a todos, obviamente los que lo reciban. Los que lo rechacen, pues ¿cómo? Dice, tienen que pasar 70 semanas para que lleguen al fin de la desobediencia y el pecado. Al cabo de este tiempo siempre habrá justicia y sucederá lo que viste. Y Dios cumplirá su promesa, su santo templo será purificado y se le volverá a dedicar. ¿Ok? El siguiente, por favor. Vamos a ver lo que sigue diciendo aquí. Tú debes de entender bien esto. Pasarán 7 semanas desde que se dé la orden de arreglar y reconstruir Jerusalén, ¿sí?, hasta la llegada del príncipe elegido. Otra versión de la Biblia dice hasta la llegada del ungido, o la aparición del ungido. Está hablando de Jesucristo. Ese es el cálculo principal. Dice, las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 62 semanas. Serán días de angustia y de tristeza. Pasadas las 62 semanas, ¿sí?, vendrá un rey con su ejército y matará al príncipe elegido. Está hablando de la muerte de Jesucristo. Habla el profeta Daniel de la aparición de Jesucristo y habla de su muerte. El príncipe elegido, en otras versiones de la Biblia lo pueden encontrar como el ungido. Jerusalén y el templo serán destruidos por completo. ¿Sí? Y esto es el año 70 después de Cristo. Dice, el fin llegará de repente como llega una inundación. La guerra y las destrucciones que habían sido anunciados seguirán hasta que llegue el fin. Habla de otro fin reservado para la última semana de Daniel. Entonces, ahí están cumplidas 69. Ok, el siguiente. Oseas 11:1 habla también del nacimiento de Jesús y cómo ellos tuvieron que huir a Egipto y luego regresar de Egipto. En el libro de Mateo se cita esta parte que Jesús había de regresar de Egipto, ¿sí?, a Nazaret. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto lo llamé a mi hijo. Oseas 11:1. ¿Ok?
El siguiente, por favor. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Profecía clarísima acerca de Jesucristo y de su nacimiento. No solamente sabían el día, o no solamente sabían el tiempo del nacimiento de Jesús, cómo iba a nacer, no solo, sino que sabían en dónde iba a nacer, en Belén. Por eso los hombres que estaban conversando con Herodes le dijo el rey, ¿dónde van a nacer? Van a nacer en Belén. ¿Sí? Y dice, no obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y se nos estaba hablando que era el Hijo de Dios, que tiene un origen eterno. No iba a ser cualquier hombre, no iba a ser solamente un sabio, un erudito de la palabra. Iba a tener eternidad, iba a tener en su esencia la eternidad. Venía de Dios, lo que se nos dice aquí claramente es Hijo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Isaías 7:14. Dice así, muy bien. El Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Uno de los nombres que también por los que se le conoce a Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo esto tuvo su cumplimiento, ¿sí? Desde que aparecieron los ángeles a María, el ángel a María, apareció a José, le dijo acerca de su nombre, y también aparecieron a los pastores, aparecieron a los magos o a los sabios de Oriente. Se sabía que era un ser no solamente humano, sino divino a la vez, y que literalmente iba a ser conocido como Dios con nosotros. Y ahora, por medio de su Espíritu Santo, sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Porque creemos que Dios está aquí con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Estaba profetizado desde el profeta Isaías, en el tiempo del exilio de la nación de Israel. Más de 400 años atrás, mucho más de que naciera Jesucristo. ¿Sí? Ok, el siguiente, Isaías 9, del 6 al 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Se nos vuelve a hablar otra vez de los atributos de Jesús. Es eterno, es eterno. Su origen es eterno y su gobierno será eterno, porque es semejante al Padre. Y la Biblia dice que Él y el Padre son uno, y Él y el Espíritu y el Padre son uno. ¿Y cómo lo explico? No puedo explicar, ¿verdad? Pero tenemos que creerlo, ¿sí? No tienes que tratar de imaginarlo. A veces la tradición, la cultura llega a ser como esculturas de Dios, pero Dios no puede ser puesto en una escultura. Que una persona con 3 rostros, no es así. La mente no tiene capacidad de entender eso, pero lo vamos a entender a su tiempo. Pero Jesús es eterno. Jesús, el que pisó la tierra, fue Dios con nosotros, entre nosotros. El mismo Espíritu Santo que está con nosotros es Dios también, y tiene los mismos atributos. Es poderoso, es eterno, y es capaz de cumplir sus promesas sobre nosotros.
No va a retardar sus promesas. No va a retardar de cumplir lo que Él te dijo que iba a hacer. Entonces dice, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Es decir, el Padre lo prometió, el Señor, ¿sí?, lo prometió y va a hacer, y lo hizo. Pues nació el niño Jesús, ¿sí? Fue a través de una virgen, dice en Isaías 7. Muy bien, el siguiente, Isaías 11. Isaías nos habla mucho, nos da muchos detalles del nacimiento de Jesús. Del tocón de la familia de David, ¿sí?, saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Ahora, yo estoy mencionando solamente las profecías que hablan sobre su nacimiento. Pero la Biblia tiene, como te dije, en el Antiguo Testamento más de 350 sobre su vida, sobre su muerte y resurrección. Lo que estamos viendo ahorita solamente es acerca de que Él habría de venir, de que iba a nacer, iba a ser un bebé con características de origen eterno y de gobierno eterno. O sea, que es el eterno entre nosotros. Es Dios con nosotros. Dice, el Espíritu del Señor reposará sobre Él. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Qué tremendo es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver lo excelente, lo grandioso que es Él. Y luego seguimos ahí mismo en Isaías. Dice, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra. Aquí ya está hablando del futuro que viene para nosotros, ¿sí? La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Entonces, imagínate, y si tú quieres ver qué dice con el soplo de su boca va a acabar con los malvados, lo vuelve a decir en Apocalipsis, profecía sobre la segunda venida de Jesucristo. Entonces, es tremendo nuestro Señor, es grande, es poderoso. No quise poner todos los versos del cumplimiento de cada una de estas del nacimiento de Jesús porque son demasiados. Pero cada una de las que hemos visto tiene su cumplimiento. Tiene su cumplimiento. Entonces, la reflexión que quiero que tengamos el día de hoy es que nuestro Señor es todopoderoso, es eterno. Jesucristo no es un simple ser humano. Jesucristo no es un profeta más. Jesucristo, por el medio del cual tenemos salvación, es Dios mismo. Dios mismo. La palabra dice, en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Dice, y el verbo se hizo carne, y luego dice que el verbo era Dios. Está hablando que Jesucristo era Dios, Dios mismo desciende del cielo y ofrece su vida por nosotros. Esto es lo increíble. Tienes que tener esto presente en este festejo de la Navidad. Tienes que tener esto presente en toda tu vida, en todos los días de tu vida. Nuestro Señor Jesucristo no es cualquier Señor. Al que le oramos para que sane a los enfermos en el hospital, no es cualquier Señor. Es el Todopoderoso, es el Eterno, es el Anciano de Días, es el Príncipe de Paz. Es conocido por tantos nombres y tenemos que tener esta fe grande y poderosa en Él y descansar.
Que si Él prometió algo para ti, para tu familia, lo va a cumplir. Que si estabas leyendo la palabra y Dios te habló por medio de la lectura, o estabas en oración o meditando su palabra, meditando lo que Él ha hecho, escuchaste algún mensaje de la Biblia, alguna prédica que escuchaste y Dios te habló, su Espíritu te habló, Él va a cumplir eso que te dijo. Porque Él no es un simple hombre del pasado, no, Él dividió la historia. El mundo como lo conocemos actualmente no es gracias a la tecnología, no es gracias a la medicina, no es gracias a la ciencia. El mundo tal y como lo conocemos hoy en día, si hay algo bueno en este mundo, es gracias a Jesucristo. El hombre que no necesitó redes sociales para impactar a todo el mundo y transformar todas las naciones de la tierra. Dios le dijo a Abraham, a través de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando de su propio Hijo. Tenemos que entender la magnitud de esto. No habría nada bueno sobre la tierra, te lo prometo, ¿verdad? No habría nada bueno sobre la tierra si Jesucristo no hubiera venido aquí. No habría iglesia. La ciencia no hubiera descubierto. Ni descubrido. ¿Verdad? No habría avance, o sea, no habría moral, a lo mejor el planeta ni existiría ya. No habría esperanza. Dios guardó una familia en el diluvio porque Él tenía un plan. ¿Sí? Y aún Dios mismo, la Biblia nos enseña que llega a desesperarse con su propio pueblo Israel y discutiendo con Abraham, con Moisés, le dice: ay Moisés, déjame acabar con este pueblo y te voy a dar otro. Y Moisés le dice: no, Señor mío, ¿qué van a decir? ¿Que los sacaste de Egipto nomás para matarlos? No, que no permitas que tus enemigos hablen eso de ti. Y Dios les da una oportunidad, pero ¿sabes por qué? Por la esperanza en Cristo. Porque Moisés vio esa esperanza, porque su padre, Dios, se la platicó a Abraham. ¿Cómo iba a haber salvación para la tierra? Nosotros somos parte de ese fruto. Tenemos que entenderlo. Nuestra fe no es una religión. No es cualquier cosa, no es, como digo, repito, no es cosa de asistencia. Somos una familia, pero somos una familia en la que circula sangre real de la más extraordinaria que hay en el universo. O la más, no de la más, es la más extraordinaria que hay en el universo. Es lo que circula por nuestras venas. Y sé que no lo vamos a entender completamente hasta que el día que estemos frente a Él. Vamos a entender de dimensionar la grandeza de lo que traíamos. Pero créanme que entre más y más buscamos a Dios, nos va a dejar experimentar un poco más de su grandeza. Ahora, derivado de todo lo que Él hizo, nosotros le debemos a Él nuestra vida. Nosotros le debemos a Él nuestra vida. Es decir, si Él murió, tomó mi pecado, me lo quitó, me limpió, y para poder hacer eso, puso su vida, no debo permitirme yo a mí mismo pisotear esa salvación, tenerla en menos. No debo de seguir permitiéndome pecar a mí mismo. Sabiendo toda esta grandeza, el Dios que tenemos, lo que representa nuestro Señor Jesucristo, no debemos permitirnos seguir haciendo cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Por eso, queremos honrar a Dios. Tómate esto como un reto para tu vida. Tengo que hacer la diferencia. Donde quiera que vaya, donde quiera que ande, esta Navidad voy a hacer la diferencia.
No, es que todos mis compañeros pistean, todos mis parientes, esto. Pues tú no vas a hacer lo mismo. Tú vas a honrar a Dios. Es que todos ahí hacen esta. No, tú vas a honrar a Dios. Porque el que tienes por Dios no es cualquier cosa. La Biblia dice, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo tiene más poder que el diablo, más poder que los deseos de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu que está en nosotros, es más poderoso que los espíritus demoníacos que andan por ahí. Por eso no debemos de tener miedo, pero también debemos de tener la fuerza para poder resistir al pecado, resistir a las tentaciones y tomar los valores morales que Él nos ha puesto en nuestro corazón. Y podemos decir, son muy difíciles, Dante, son muy difíciles de llevar. Sí, de hecho son imposibles para el que no tiene a Cristo, pero para el que tiene a Cristo todo le es posible. Cuando el apóstol Pablo dice esa frase en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se estaba refiriendo a la situación financiera. Aunque aplica para todos, sí, pero estaba haciendo alusión a su situación de que él ha aprendido a vivir con mucho o sin nada. Y que ha aprendido a mantenerse en lo mucho y en lo poco. Y eso nosotros es una de las principales tentaciones que tenemos. Cuando estamos pasando por escasez, somos doblegados a veces a entrarle a cosas que no debemos de entrar. Juntarnos con personas que no debemos de juntarnos. Hacer movidas que no debemos de hacer. Y es ahí donde Dios nos dice, todo lo puedes en mí porque he puesto mi espíritu en ti. Mi espíritu es más poderoso. Yo ya vencí al mundo y te estoy dejando mi espíritu. Entonces, todos estos versos es para que nosotros nos demos idea de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Que no es cualquier cosa. No es un filósofo que se puso a escribir un manual de cómo vivir, de cómo tener buenos pensamientos. No, es el ser creador de todo lo que hay. Es tu creador. Es mi creador. Entonces, en estos tiempos va a haber muchas distracciones. Ya las hay. Muchas distracciones. Al punto de que cada vez más personas se van a enfriar. Tenemos que estar atentos. 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 Por favor. Cuando la familia que tenemos es un regalo de Dios. Dale un alto valor a esta familia. Vengan al festejo de Navidad, no por cumplir, no por la asistencia, sino por honrar al Dios que tenemos. Démosle un alto valor a esto. La reunión, nuestra reunión no es religión. Nuestra reunión no es, es que para decir que fui a la iglesia, o cuando comento con mis cuates, no es que voy a la iglesia, no. Es porque esto es tu vida, es tu familia, es lo que te da la fuerza para vivir. Tómalo así y verás si tu Dios no te recompensa. Pero si lo tomas como una actividad, una más, de que cuando puedes vas y cuando no, no, derivado de ese compromiso que tomes, es la misma respuesta que vas a tener sobre tu vida. Jesucristo dijo que nadie se engañe, de Dios nadie se puede burlar, todo lo que el hombre siembre, también eso mismo cosechará. ¿Sí? Entonces, venimos no para cumplir, no para que me ponga la palomita a Dios, ¿verdad? O que Dante diga, sí viniste. No, para cobrar fuerza, para darnos fuerza los unos a los otros. Y verán cómo Dios hace su obra tremenda, tremenda en nosotros. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por lo grande que es Él. Grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Señor, grande es tu nombre.
Grande es tu nombre, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza. Señor, desde que nace el sol hasta que se pone, sea alabado el Señor. Tú eres nuestro Dios. Que toda la creación clame tu nombre, alabe tu nombre. Señor, gracias por tan grande sacrificio. Gracias por toda la evidencia que hoy nos dejas ver acerca de la creación, acerca de quién eres tú, acerca de tu plan para la tierra, de todas las señales que fuiste cumpliendo una tras otra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que muchos de nosotros no conocíamos, pero ahora conocemos. Sabemos la grandeza de nuestro Dios. Señor, ayúdanos a prepararnos para este jueves, que realmente podamos nosotros dimensionar y tener un corazón agradecido para llegar aquí juntos y como una familia tener una fiesta para ti. Tener una fiesta para ti, Señor. Una fiesta de gratitud. Una fiesta, Señor, de bendición, de celebración, de que sigues cumpliendo tus promesas sobre nosotros, de que vas a regresar. Señor, gracias. Gracias por todo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.